La verdad es increíble. Agradecerles a ustedes poder venir acá. Veo muchísimas caras conocidas, pero bueno, uno viene con las ganas de poder contarles tantas cosas, tanto material. La idea va a ser trabajar con fallos con perspectiva de género, algunas cuestiones conceptuales para estar en sintonía con algunos temas. Si me dan un mate no me voy a ofender para nada, porque bueno, vengo cebadísimo porque salí de la guardia y vine directamente para acá. Como que dormí 2 o 3 horas y estoy re cebado. Mejor todavía, para dar la charla mejor. Vamos a arrancar. Hay una frase, bueno, un doctrinario ecuatoriano plantea que el derecho contemporáneo no puede desconocer los aportes de análisis de género al derecho. Sin duda, no tener nociones de género es como no tener nociones de derechos humanos. Hoy en día constituiría un gran déficit en la formación jurídica. El derecho tiene más significaciones que la letra de la ley. Refleja valores, mitos, rituales, imaginarios, creencias de la sociedad para la que rige y termina por convertirse en los supuestos que garantizan o no su eficacia. Esto significa que el derecho tiene una doble función. Por una parte es creado, pero por otra parte tiene un poder creador. Esto permite entender el derecho como resultado de un proceso de construcción social cruzado por relaciones de poder capaz de generar ciertas prácticas sociales, discursos, subjetividades y aún materialidades. Hablar de perspectiva de género no es hablar de una herramienta opcional que tiene el operador y la operadora en la temática. Hablar de perspectiva de género no es un mero ornamento de una resolución judicial o sentencia firme en un proceso civil penal que corresponda. Hablar de perspectiva de género es hablar de un enfoque que permita analizar las relaciones sociales, las relaciones de poder y cómo esas relaciones de poder limitan totalmente o parcialmente el ejercicio de un derecho. Y de esa manera uno empieza también a hacer un cruce constante de los procesos que conocemos con esa perspectiva de género. Mi función, muy humilde, va a ser tratar de, a través de cantidad de fallos que traje, analizar dónde está esa perspectiva de género y de qué manera está el foco puesto en dicha perspectiva. ¿Sí? Pero el género nos atraviesa constantemente en todo lo que nosotros hacemos. Por más que uno diga estoy desconectado de lo que sean cuestiones de género, el género nos atraviesa todo el tiempo. Yo doy muchas charlas a lo largo del año y cuando voy a la charla siempre pasa lo mismo. Me dice Esteban, me dice, pues yo vivo a media cuadra del obelisco, ahí, justo ahí el obelisco y yo vivo por ahí. Entonces siempre me dice, un día, bueno, me fui convocado a una charla para un colegio de abogados, me dice, la secretaria académica que está organizando te va a buscar un Voyage gris. Bueno, está bien, digo yo, no entendía nada. Después, bueno, va ese mismo día que me va a buscar el auto, me dice el señor que nunca puede encontrar la dirección, eso ya es una regla. Entonces me dice, acá estoy, acá en la esquina de Cerrito y la Valle, estoy en un Voyage gris. Yo me enojé, digo, ¿qué un Voyage? Digo, ¿qué un Voyage? Voyage es el grupo americano de la época de la música americana, los lentos. ¿Voyage? ¿Qué es Voyage? Claro, como soy hombre, asume que sé de autos. Si hubiese sido una expositora mujer, me hubiese dicho auto rojo con 4 ruedas, porque subestima el género. ¿Sí? Pero como soy hombre, ¿cómo no vas a saber de auto? Debe ser menos hombre si no sabe tanto de auto. Entonces, se dieron cuenta que el género atraviesa el todo. Después fui a un juzgado de paz a dar una charla. Y en el juzgado de paz, como ves, son medio coditos, me llevan y me dan un vaso de agua. Bueno, entonces fui tomando un vaso de agua, 3 horas y media tomando un vaso de agua. Entonces, mentira, porque son amigos que me convocaron. Estaba un grupo que íbamos a ir a un salón a dar una charla. Entonces dice, vamos en auto, dice. Había un colega y había de otras profesiones, psicólogos, trabajadora social, abogados, etc. Entonces le dice a nosotros que vamos en otro auto, le dice la psicóloga, fíjate si lo querés llevar a él, así hablan de su esposa. ¿Y qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? ¿Cuál es la gran diferencia? Sí, la diferencia es una diferencia de género, pero si esa diferencia de género permite limitar un derecho o colocar un género por encima de otro de otros, ahí está el problema. Como dice Federici, el problema no es la diferencia de género. El problema es la diferencia de jerarquía que se hace con ese género. Es un problema de poder, no es un problema de diferenciación. Entonces, unas tienen una imposición social y cultural y otros no la tienen de esa manera.
Nosotros tenemos privilegios que las mujeres no la tienen, pero cuando uno goza de esos privilegios para el impedimento o ejercicio del derecho de otro género, entonces ahí hay una cuestión necesaria para poder dilucidar. Pero hay tantas cosas para contarles con respecto al tema de género, muy interesante. Si ustedes, como les dije el año pasado, para revivir siempre el público nuevo, si ustedes van a un restaurante, el más caro, y les dan a probar el vino más caro, ¿a quién le van a dar a probar el vino? El año pasado lo dijimos, ¿a la mujer o al hombre? Oye, este año también, en el 2019 también siguen dándole a probar el primer día al hombre porque saben en serio. Yo imagínate, cuando llegué acá, ¿a quién saludé primero? A hombre, de cara seria, lo vi a él con cara seria, de traje, al señor con cara seria. Claro, como estaban de traje y eran hombres, los saludé primero, ¿se dieron cuenta? Fíjense, lo hice a propósito, porque eso es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra cuestión. Estar todo el tiempo diferenciando, etiquetando y estereotipando en virtud de un género. Eso se da constantemente, lo van a ver y lo van a comprobar con su propia vida y sus propias relaciones sociales. Bien. No hablan, mejor. Me dejan hablar a mí. Cuestiones conceptuales. Bueno, ¿de quién es mi culpa? Dice Tute. Esto me lo llega una abogada de Quilmes, Julia Carballido, del Colegio de Abogados de Quilmes, me dice que discute un poco estas cuestiones, le gusta discutir también, y está bueno que así sea. Y me dice, bueno, mira lo que pasa en un supermercado, en el estacionamiento de un supermercado, el baño. Hay una mujer que está cambiando el bebé. ¿Les parece algo raro? ¿Y el hombre no puede cambiar a su hijo? Y se baña al lado del baño de hombre y no tiene cambiador. Bueno, ahí está el problema, que no tiene cambiador. La mujer está obligada en esa visita a tener que cambiar sí o sí al bebé. Obvio, tiene que ser, los dos tienen que poder, los dos tienen que poder cambiar al bebé. Eso es una cuestión muy parece a los Simpsons cuando le explica cómo tomar la leche. ¿Vieron los Simpsons que hacen el curso para padres? Bueno, a lo que apunto, más allá de una cuestión anecdótica, apunto que cómo las propias prácticas y mensajes sociales van marcando constantemente esa desigualdad. Y hablando de los cuidados, desde los cuidados propios en un hogar, desde la coparentalidad, desde el ejercicio de pautas de crianza de manera conjunta por los progenitores. O sea que es muy interesante también cómo eso lo va marcando constantemente. Si la madre cambia un pañal, hiciste lo que tenés que hacer porque sos la madre y listo. Y si el padre cambia un pañal, le hacemos una condecoración y le hacemos un acto público en la plaza del barrio. Es así. Nadie va a decir, pero es su hijo, pero hay una crianza conjunta. No, no. Vamos a valorar lo que el hombre hace porque, y encima me ayuda. Lo clásico, ¿viste? Como me dice la colega, pero me ayuda, mi marido me ayuda. Entonces, claro, te ayuda porque vos tenés la obligación y posesión de hacerlo. O sea que hay alguien que te ayuda de buena onda, ¿no? Ahora ella puede cocinar y el desayuno de nuevo. Cuando tú le prescribes la nueva Morning Dine, es una vitamina. Como diciendo, ponete bien de salud que tenés cosas para hacer. Hacer el desayuno, hacer el almuerzo, imagínate que está contenta ella cocinando, haciendo, no sé, la tostada, no sé, ahí un huevo frito, veo por ahí. O sea que no solo hay una cuestión de limitación de atribuciones de un género con respecto al otro, sino también hay una cuestión muy clara de mejorate para. No, yo no puedo estar enferma porque si no los chicos, ¿quién nos va a llevar al colegio? Entonces, si nosotros varones nos enfermamos, estamos, uy, no, por favor, me duele todo, no puedo ir a trabajar, me tomo un día sabático. Entonces, yo le digo muchas veces a las colegas, que a veces nos ponemos a discutir el recreo, y me dicen, bueno, tan así no es. Y yo le digo, ¿vos te fuiste de vacaciones? Sí. ¿Disfrutaste alguna vez las vacaciones? No. Es claro, la mujer no disfruta las vacaciones. Dígame alguna mujer acá que disfruta vacaciones. Porque está soltera. Porque está soltera, acá después vino chicos. Si se van a la playa, tienen que preparar la vianda para la playa. Y después sacarle la arena para bañar para ir a la peatonal a la noche. ¿Qué pasa cuando vamos a escribir en mi casa? Mi papá me la ayuda a hacer un asado cada 40 días. Claro, se ríe porque es verdad.
mujeres no tienen un tiempo de descanso a veces real. Es mucho trabajo del trabajo del trabajo, pero no es para sobrevalorarla, sino para poder visibilizar una situación. Ahora hay ese debate, hay un matrimonio ahí que está en crisis, hay un matrimonio que está en crisis, aprovecha la charla de Diego Ortiz para poder separarse. Ahí va, otro dice acá, yo trabajo, me ocupo de la casa de los chicos, los llevo al médico, al club, al ortodoncista. Es que yo no interfiero. Dice, está bien, ¿cuál es el problema? Yo estoy metiendo en tus cosas. Entonces, eso también es interesante tener en cuenta. Asumir la responsabilidad en el cuidado del hogar, en el cuidado de los niños, en el cuidado de la familia, en el cuidado de un vínculo. Nosotros que somos especialistas en la temática, siempre trabajamos con el tema de los actos de cuidado, las cuestiones vinculares. Uno, evitar romantizar una relación y realmente hacerla efectiva por medio de un acto de cuidado, ¿sí? Yo siempre cuando explico un acto de cuidado, es un acto de cuidado, no se imaginen gran cosa que le estoy comprando una casa a una pareja, sino que estamos hablando desde lo cotidiano, desde el afecto, desde lo que construye un vínculo. Y cuando hay violencia, no hay la construcción de un vínculo simétrica, sino que es una relación asimétrica, es una relación desigual, en todo, Y es muy interesante este concepto, esto igual lo van a tener, siempre se dice lo mismo, y bueno, les llega el material en 2025, pero bueno, lo van a tener, se dice igual, porque nunca les llega, después me están pidiendo a mí, Diego, mandar el material. El género es el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construye socialmente tomando la diferencia sexual como base. Ella es mujer, yo soy hombre. Esta construcción social funciona como una especie de filtro cultural por el cual se interpreta el mundo. Y también como una especie de armadura con la que se construyen las decisiones y oportunidades de las personas, dependiendo si tienen cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. Todas las sociedades clasifican qué es lo propio de las mujeres y qué es lo propio de los hombres. C de campeones, C de cocineras. ¿Se acuerdan? La FUR, publicidad del Día del Niño del año pasado. Y desde esas ideas culturales se establecen las obligaciones sociales de cada sexo, con una serie de provisiones simbólicas. A la mujer se la cosifica, se muestra el cuerpo desnudo. Al hombre no se lo cosifica. Y eso lo van a ver constantemente en la publicidad. Y obvio, ¿qué pasó ahora con Luciano Castro? Los hombres salieron porque dicen, me gusta, claro, me gusta en la foto, Ahora, claro, nos sentimos ofendidos, nos sentimos interpelados en nuestra masculinidad. Porque no pueden cosificar a un hombre en esta sociedad. Ahora son sucias, como dice acá, ahora viste esa mierda, la foto, después aparece una abuela pidiendo la foto en bola de Luciano Castro. Pero más allá de lo anecdótico, hagamos una relación con perspectiva de género. Si trabajamos en la temática, nos interesa trabajar. No lo podemos cosificar. Y menos él se puede sentir cosificado. Yo la verdad que no hablé con él, pero tampoco se puede sentir cosificado porque él es hombre. Yo soy el que miro. Yo soy el que veo, el que analizo, el que critico el cuerpo de la mujer. Pero la mujer no es la que ve mi cuerpo. Entonces, analicen esa manera, analicen eso. Me han contado incluso con respecto a esto que pasó con este actor, que hay parejas que se han distanciado y separado, porque yo por esto digo. Y dice, sí, mirá la foto. Por favor. Arranquen. Ahora estamos en sintonía. Vamos a arrancar con un fallo de Neuquén. El fallo de Neuquén es muy interesante porque revive cuestiones conceptuales. Muy interesante primero porque sea por una discusión conceptual muy reciente. La 26485 cumplió 10 años. En el marzo de 2009 se sanciona. Cuyo decreto reglamentario es el 1011 de 2010. El fallo de Neuquén lo dice claramente. Él dice, ¿y por qué a mí no me pueden aplicar la 26485? ¿Por qué yo no puedo ser sujeto de protección de dicha ley? ¿Por qué? Entonces plantea a la justicia de que todo el marco normativo de género se aplique a él. Entonces arranca, dice, el hombre cuestionó la decisión de primera instancia que había rechazado su demanda referida a hechos de violencia. El demandante había marcado su reclamo en el marco de la ley provincial 2786 neuquina, que es la de adhesión a 26485, y la ley 26485. Pero en primera instancia rechazaron la presentación por no ser el demandante uno de los sujetos protegidos por esta norma. Sí por la norma de protección contra violencia familiar,
pero no con una norma de violencia de género. El concepto de género implica un entrecruzamiento de poder histórico, cultural, que traspasa una cuestión puntual de ese hombre. Según el fallo Z, planteó que la finalidad de la ley es la igualdad de derechos, que si bien el texto se refiere a mujeres, la intención del legislador comprende todos los sexos. Lo que pasa es que acá el señor no leyó, o su propio abogado o abogada no entendió, que la 26.485, ya en la exposición de motivos, dice claramente que es una ley de discriminación positiva, que analiza la desigualdad estructural que existe de un género por encima de otro. El género no es un invento de la 26.485, ya viene desde la ley española 1 del 2004 y de leyes y posturas anteriores con respecto al tema. O sea que los jueces confirman la sentencia de primera instancia que rechazaba la presentación de Z por considerarla inadmisible. Los jueces destacaron también que la ley, y ahí viene la doctrina del fallo, y ahí viene el jugo para poder sacar esa perspectiva de género, dice que la tesis, dice, la ley 26.485 asume la tesis que la agresión a una mujer es una violencia estructural que encuentra su fundamento en las relaciones desiguales y jerarquizadas de los sexos. Este concepto es importantísimo para comprender la norma, ya que si no se parte de entender el concepto de género, no se puede comprender una ley que garantiza derechos que son comunes a hombres y mujeres y que ya contaban con legislación especial. Por esos motivos rechazaron el recurso de apelación del señor, dado que no pudo acreditar ser un sujeto protegido por estas normas. Mi pregunta siempre fue ¿por qué quería ser protegido por estas normas? ¿Por qué quería ser protegido por estas normas? Si la 26.485 tiene un marco conceptual en tema de desigualdad de género. Entonces, la protección en virtud de una situación de violencia laboral, que fue lo del fallo neuquino, ahí está el link para el fallo, él la quería enmarcar en una cuestión de violencia de género en su modalidad laboral. O sea que le quería poner un tamiz de género, pero eso no quitaba analizar la violencia laboral en sí que pudo haber parecido, eso no quitaba. Porque esto también puede decir, entonces a él por ser hombre le quitaron derechos. Nadie le quitó ningún derecho, lo que estamos diciendo es que el marco normativo no es el adecuado. Y empezar también a captar aportes específicos en la temática, porque también eso es una cuestión de empezar a analizar un fallo con perspectiva de género, empezar a captar una cuestión específica, a poder captar un aporte de la temática y poder incorporarlo directamente en el fallo, en la resolución judicial. En el fallo, la Sala Sexta de la Cámara Criminal y Correccional dicta una falta de mérito para procesar y sobreseer a un hombre que fue denunciado por su pareja por hecho de violencia y que posteriormente se reconciliaron. Y acá en la temática tenemos que entender que esa reconciliación probablemente o posiblemente, por eso decimos probablemente o posiblemente, sea una cuestión vinculada a la tercera fase del enmienda o arrepentimiento dentro del ciclo de la violencia. Por eso es importante que todos entendamos lo que es un ciclo de violencia. Las tres fases del ciclo de violencia. La inicial, la acumulación de tensión, la fase aguda y conflictiva y la fase de luna de miel o arrepentimiento. No voy a partes conceptuales porque yo quiero acá sacar el jugo a los fallos. Pero lo que quiero decir es que si uno comprende la fase del tercer ciclo de la violencia, puede entender que la reconciliación en un contexto de violencia probablemente obedezca a una voluntad diezmada por la situación y no sea una voluntad real. Y vos que sabés, lo tienen que verificar los equipos interdisciplinarios que trabajan, porque acá siempre viene gente de otras disciplinas. Hay psicólogas, trabajadoras sociales, levanten la mano, psicólogos, trabajadoras sociales, muy bien. O sea que es importante la labor específica del equipo técnico para poder de alguna manera acercar ese aporte a la temática y que ese aporte incida directamente en la decisión, porque si no, no tiene sentido trabajar de esa manera. En 2013 la mujer se presentó ante la Oficina de Violencia Doméstica. Relató una serie de episodios que habían ocurrido en el marco de la conflictiva relación de pareja que mantenía con S. Allí contó que en medio de un forcejeo su pareja la lesionó, esto surge del fallo, la lesionó en su mano con un cuchillo y poco tiempo después la interceptó en la estación de ómnibus Retiro. Cuando ella intentaba escapar, la golpeó y la condujo a su domicilio bajo amenaza. Imagínense, la mitad de una película de Tarantino. La sentencia de grado dispuso el procesamiento del hombre en orden al delito de amenaza, en concurso ideal con el de lesiones leves, coacción y desobediencia, todo el derecho penal parte especial. Y trabó un embargo por 5.000 pesos. La resolución fue apelada por la defensa del imputado. Los integrantes del tribunal expresaron que a la audiencia del artículo 454 concurrió no solo el indagado, sino también el damnificado,
quienes manifestaron tanto personalmente como a través de la defensa que recompusieron su relación sentimental e incluso tuvieron otro hijo. Típico de la temática. Muchas veces la violencia arranca en el embarazo. Hay una situación muchas veces de vulnerabilidad. Entonces muchísimas veces, acá dice la compañía de otra disciplina, muchísimas veces arranca en el embarazo. Y otra cuestión, acá no pasa por una cuestión de que la autoridad judicial se mete en una relación afectiva. No, la autoridad judicial se mete en una relación violenta. Y por la violencia que existe, y que Argentina asume el compromiso internacional por medio de las convenciones CEDAW y con Belén do Pará, por eso de esa manera se mete. Pero no en un conflicto privado que ella y yo discutimos por dónde nos vamos de vacaciones. Seguro que Calafá. Porque vino. O sea que más allá de una cuestión puramente de discusión privada en una pareja, acá hay violencia y eso también tiene que ser puesto. Los camaristas expresaron que ante la contradicción por la denuncia de violencia hecha por la mujer y la posterior reconciliación, los jueces determinaron que el tiempo transcurrido desde la fecha en que había tenido lugar el suceso denunciado, sin que se volviera a tomar conocimiento de otros nuevos, sumado a las circunstancias que reiniciaran su relación, aparentemente de manera pacífica, demuestra que sería conveniente citar a la damnificada para que amplíe su presentación en sede judicial y manifiesta certeramente cuál es su voluntad. Alto acá. Ojo, nuestra intervención no puede ser como un reto. No puedo yo citar y decirle, mire señora, usted vino a hacer una denuncia y ahora quiere pedir levantamiento, me hizo trabajar sin sentido, ¿usted quién piensa que? Encima que es víctima de violencia, yo la voy a revictimizar en plano secundario, ejerciendo violencia institucional. ¿En contexto de violencia de quién va a ser ella? No. La entrevista tiene que ser lo más amena posible para que la persona pueda poder transmitir su voluntad real y verificada y codificada por el equipo técnico de trabajo. Y de esa manera saber bien qué pasó frente a este cambio. Dice, además, considerado pertinente la realización de medidas para determinar el estado actual de la situación y si aquella se encuentra inmersa en el síndrome de indefensión aprendida o en cualquier situación de violencia que pueda estar afectando de algún modo capacidad de determinación. Un fallo nuevito del 2016, porque son nuevos los fallos, que hablen de un concepto de 1979, que trajo Leonard Walker junto al ciclo de la violencia, que habla de indefensión aprendida, es muy interesante, por lo menos muy interesante. Por todos los efectos resolvió dictar la falta de mérito para procesar o sobreseer al imputado de la causa. Reinterpretación de las medidas. Nosotros vamos a hacer mini bloques de cada tema y de cada bloque le vamos a meter jurisprudencia. La reinterpretación de las medidas. Ustedes saben que en la década del 90 vienen las leyes de violencia familiar. La primera ley de violencia familiar fue la de Tierra del Fuego, pero pasó sin pena ni gloria. Entonces, en la década del 90 se sanciona la 24.417. La 24.417, cuyo decreto reglamentario es el 235 del 96, hablaba de diferentes medidas de protección llamadas comúnmente medidas cautelares. Porque los procesalistas ahora también están discutiendo de que las medidas de violencia no son cautelares. ¿Ustedes saben eso? Estamos con ese tema. Pero bueno, yo tengo una postura muy particular con las medidas en violencia. O sea que cuando se dictaron esas medidas, prohibición de acercamiento, las que están en el artículo 4 de la 24.417, y después cada provincia dictó su propia ley, inclusive Santa Cruz, dictó su propia ley que señala algunos temas, el tema de daño y perjuicio en situación de violencia, Santa Cruz es una de las provincias señaladas ante la 26.485, que el artículo 35 plantea la posibilidad de reclamar daños y perjuicios derivados de situaciones de violencia de género. Pero no me voy al tema daño, así me invitan de nuevo y vuelvo a hablar de daños. Yo tengo un listado de charlas, daño, violencia económica. Bien, o sea que las medidas cautelares fueron cambiando. Porque encima cuando se sanciona la 26.485, el artículo 26 plantea diferentes medidas de protección. Y lo que fue cambiando no es el nombre de la medida, sino la interpretación que se da a la misma. Ustedes saben que en la década del 90 la prohibición de acercamiento, generalmente, no vamos a poner absoluto, era en el lugar de donde vive y en la escuela de los chicos. Bien, tema género, ¿no? O sea que si vos estás denunciando, la prohibición de acercamiento te va a proteger a tu casa y a la escuela donde está tu hija. O sea que si va a un museo, a una plaza o a cualquier otro lugar, no tenía cobertura legal
conforme a la manda judicial. Esto fue cambiando. Actualmente, después empezó a hablar lugares de concurrencia habitual. Aparte del lugar de la casa, del trabajo, de la escuela, lugares de concurrencia habitual. O sea que si llevamos un club o llevaba danza todas las semanas a su hija, también estaba cubierta la medida de prohibición de acercamiento de ese lugar. Ahora se habla de lugares de concurrencia habitual o no. Porque si justo una vez la lleva al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, un día, y justo ahí el hombre aparece como diciendo el aire gratis, ven con Yotagán, también tiene que resguardar eso. Uno va a lo largo de tanto análisis de las medidas, va viendo también de esta manera cómo uno va también analizando y reinterpretando las medidas. Incluso saben que hay una medida que no está en las leyes y que se habla mucho también, la prohibición de contacto. La prohibición de contacto no está en las leyes expresamente. ¿Por qué? Vamos a dar un puntito. Cuando se sanciona la 26485 no estaba WhatsApp ni casualidad. Y hoy en día no, el 80% de las denuncias arrancan muchas veces que me mandó un mensaje. ¿Por qué? Por WhatsApp. Me dijo, o sea que si yo quiero amenazar a mi pareja lo puedo hacer en 2 segundos. Le mando un WhatsApp y le digo, hija de mil puta, te voy a matar a vos y a los chicos, te voy a hacer parir por donde más te duela. Esto pasa en el caso que tenemos ayer. O sea que, esto lo logramos, ¿no? Ahora se graba, se manda el crimen y todo. Que pasó una vez puteando a 2 manos y todo el mundo vio todo. Bueno. O sea que, más allá, eso fue cambiando, esa prohibición de contacto fue cambiando. Y actualmente podemos decir que hay fallos que hablan de prohibición de contacto. Hay fallos de Formosa, hay fallos de Granero, de Chipolete, hay fallos que van hablando de la prohibición de contacto. ¿Qué es la prohibición de contacto? La prohibición de acercamiento es física. No me puedo acercar y la prohibición de contacto es psíquica. Habla del tema de cortar mensajes de texto, mensajes privados por redes sociales, el tema de llamadas telefónicas, prohibir el contacto de manera absoluta, porque si no, la violencia se seguiría perpetuando, seguiría estando vigente. O sea que es importante también la medida en sí, pero la medida no está en la ley. Busquen la prohibición de contacto, que es una medida independiente, porque no es lo mismo que prohibición de acercamiento, no está. Eso no significa que no se aplique, y es una de las que más se aplica. Y esa reinterpretación de medidas lleva a hablar también de otras medidas. Ustedes saben, porque a mí me dicen, me dice una colega, todo muy bien, pero tendrían que cambiar las leyes. Yo, ¿a dónde podrían cambiar las leyes? Y tendrían que agregar los dispositivos electrónicos nuevos que fueron surgiendo. Ejemplo, el botón de pánico, ejemplo, la tobillera electrónica, ejemplo, un dispositivo nuevo que habla de un radar, no sé qué. Y le digo, pero leen el artículo 26 de todas las medidas de protección. Hay una medida de protección que se llama medidas de seguridad. Es lo más genérica posible para poder contemplar cualquier medida nueva que se interprete para poder incluirla en el texto normativo. O sea que acá no pasa por una cuestión de modificar una norma. Acá el debate actual de 2019 y en los años siguientes va a ser hablar de eficacia de la medida, de controlar un seguimiento de una medida, de que la medida sea realmente, y no que es una medida inocua. Siempre quise decir inocua. Me encanta esa palabra. Inocua. ¿Viste? Acá. Sí. El problema también surge cuando esas medidas de Sí. protección para la persona víctima se siente más que protegida, se siente controlada. Sí. Ahí es el problema, me parece. También. Porque sí. en lugar de sentirse protegida, se siente totalmente controlada, sí. por ejemplo. Sí. Bueno, se le pone custodia. Sí. Entonces vos tenés la persona víctima que está, obviamente, que está protegida. Sí. Pero está todo el tiempo con custodia policial. Sí, pero no. Entonces, sí, pero perdone, por favor. Nosotros también tenemos que ejercer función docente con ella. Le tenemos que explicar por qué cada cosa. Porque la función docente le ayuda a oxigenar muy bien por qué la intervención y por qué la medida. En eso, de alguna manera, la persona no la podemos victimizar en un plano secundario. Le tenemos que explicar todo el por qué. Una mujer con 5 chicos, el hombre le pegaba a los 5 chicos y a ella. La mujer no sabía leer, no sabía escribir, no sabía la mujer dónde estaba. Los chicos estuvieron todo el día, 24 horas sin comer.
comían un poco más del papel que se le daba para dibujar en la oficina. O sea que era una cuestión, y yo digo, pará un minuto, vamos, fuimos a comprar unos alfajores, unos turrones, lo que hay que humanizar la atención. Bueno, puede decir, pero yo hay que humanizarla, que encima a un juez, no sé qué, vengo y le pego. Después una mujer, bueno. Pero ¿se entiende? O sea que hay que humanizar también la atención. ¿Y cómo humanizar la atención? En esos supuestos, señora, usted va a ingresar al refugio Mariquita Sánchez que depende de la decisión que haga la mujer. Si yo le hago el speech ese, la mujer no va a entender nada. Le explicamos caseramente cómo era el refugio, para qué, por cuánto tiempo y por qué el refugio. A veces es muy injusto el refugio, digo, porque parecería como que cerraríamos en una jaula a la persona que atraviesa una situación y al lobo lo dejamos suelto. Entonces, eso tan casero y explicado, que le dijimos, ahora vaya, baña a los chicos tranquila, va a tener lugar donde dormir, y el lunes va a salir la resolución para tomar una medida. Eso le dio, por lo menos, frente a la vista de lo que trabajamos, cierta tranquilidad. O ayer, el otro día, yo trabajé mucho como 24 de la noche en la oficina de revisión médica, 31, las peores fechas me tocaba a mí. Iba hermano. Entonces pasaba una señora y cuenta un escenario de violencia terrible. Señora, ¿dónde va a permanecer ahora? No, voy a permanecer en la casa de una prima. Bueno, el señor conoce la casa de la prima, no la conoce. Listo, bien. Y va a estar el resguardo allí, bueno, y eventualmente llamaríamos, no se le explica todo. Bueno, listo, ya nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Al Corso, que acá a la vuelta del Corso. No, señora, usted hace una denuncia de violencia, pide una protección, pide una medida de protección. Usted necesita un lugar de resguardo, no puede estar en la vía pública luego de la intervención. Ella podría haber entendido claramente, está limitando mi libertad de circulación, pero nosotros le habíamos aclarado que era una intervención judicial y no podía volver, de alguna manera, no podía volver a exponerse frente a esa situación. No es lo mejor de lo mejor, es un escenario excepcional. No le quiero decir a mi hermana porque no quiero preocuparla. Pero si te quebró una mano y venís del hospital de ser atendida porque tu pareja te agredió, ¿cómo no le vas a decir a tu hermana que vive en el otro barrio que te puede dar un lugar para poder descansar? Y la hermana preocupada, llorando y todo. Bueno, no es el mejor escenario. Y eso tiene relación con las medidas, con la eficacia de las medidas. Uno tiene que aprender a hacer esa función docente, atravesado por irregularidades muchas veces institucionales, carencia de recursos humanos y materiales, falta de capacitación y sensibilización en la temática, porque uno arma un engranaje y alguien en el medio te corta el engranaje, todo uno había empezado a armar un camino, un buen camino, y después alguien en el medio dice, no, esto no. La propia psicóloga los manda a hacer terapia de pánico, cuando hay un nivel de riesgo altísimo informado por los profesionales. Y te vas buscando. Entonces, o el propio abogado de la otra parte dice, sí, pero no produce pruebas. No, esto es una vía cautelar, pruebas no vas a necesitar. O sea que se trabaja muchísimo en esto. Y la interpretación de las medidas también es un trabajo constante que tenemos que hacer. Sí, pero igual te iba a hacer una aclaración en esto de explicarle bien a las personas sobre lo que resuelve después en el momento de la denuncia o, por ejemplo, las medidas cautelares. Yo ahora estoy hace 3 meses como oficial notificador. Voy a notificar a la víctima, al violento, y les tengo que terminar leyendo todo, la cédula, les explico que es una previsión de acercamiento. A ella. A ella, al vago también. Es como que la docencia después recae en la persona que termina teniendo contacto, o sea, de cualquier ser. Entiendo. Pero no deja de ser docencia, eso es una. No, pero está bien. Muchas veces pasa que no corresponde. Hay notificadores que no trabajaron nunca ni en una defensoría, ni en una juzgado de familia. ¿Y qué le explican? Claro, no. Ese es el problema. Por eso hacer este tipo de actividades, porque uno diría, si yo no conozco la fotosíntesis o el ciclo de Krebs, no me importa, porque yo qué tiene que ver. Pero si yo voy a trabajar en una temática, necesito entender por lo menos la perspectiva de género para poder detectarla y en este caso ejercer una función docente. Porque si ella misma decía, mire señora, no se lo explicaron, mi función es notificar y listo. Le llegó, notifíquese, listo, me vuelvo a mi casa. No tendría sentido. Es importante ejercer una función docente, no desde un plano totalmente verticalista, sino desde un plano empático también.
Entonces, esto es fundamental para que sea entendido, para que sea comprendido. Vamos a leer un fallo. En este caso, bueno, esto surgía el tema de las medidas cautelares. Las medidas cautelares del procedimiento de violencia familiar tienen en miras el cese de la violencia. Dicha decisión tendrá repercusiones jurídicas, protegerá a la parte denunciante ante eventuales situaciones de violencia de cualquier tipo. Esto es para los operadores, no es para la persona, para aplicar a la persona. Protegerá a la parte denunciante ante eventuales situaciones de violencia de cualquier tipo y podrá ofrecer un legal al denunciado para evitar que reitere episodios de violencia. Esto es fundamental para perpetuar la medida adoptada y generar conciencia de obligatoriedad, evitando la desconexión de lo decidido con lo posteriormente vivido. Bueno, no es que voy a hacer un papel para ver si me dan la medida. No, voy a hacer algo que me involucre en mi vida y la resolución tengo que entenderla porque es importante para mi vida. ¿Sí? Allá mismo me dice, me da vergüenza estar acá. No, vergüenza no le tiene que dar a usted. Usted no ejerció violencia. Vergüenza le tiene que dar a quien ejerció violencia. Sí, pero por mis hijos, yo la verdad, hasta ahora mis hijos tienen que comer. No, por sus hijos está haciendo la denuncia. Pero jugar con las palabras también de la manera más sencilla, con otro tono, porque yo ahora estoy en una clase, no estoy atendiendo. Entonces, jugar también con eso y decirle también, bueno, sí, esto hace su seguridad y usted denuncia para protegerse. Pero la que va al supermercado con el policía atrás es mujer. Sí. Y nosotros tenemos que explicarle por qué va al supermercado con el policía. Porque si no está el policía, hay un cierto riesgo a su integridad. Y explicarle que el policía a veces no va a estar todo el tiempo. Y hay que fortalecerla porque el policía no va a estar todo el tiempo. Y la gravedad del caso también atraviesa esto. Bueno, nosotros intentamos a veces pedir, lo habíamos escuchado un poco el año pasado en la charla también, sí. Y tratamos de aplicar un poco lo que usted nos había contado del cambio de criterio en cuanto a que aquellas medidas que vulneran un poco la situación de la señora, un poco más de lo que ya está vulnerada, siempre y cuando no se corra riesgo a la vida, porque si no, como usted está contando, es preferible tratar de hacerlo entender esta situación, pero preferimos pedir esas medidas que a veces no las ponen, como por ejemplo la consigna a la persona del demandado. Sí. Que generalmente es un poco más cómodo, igual siempre con una valoración de decir, hay ciertos demandados que por más que pongan la consigna los saltean, se escapan, no van. Y eso acentúa la gravedad del caso. Y acentúa la gravedad, pero en lo posible tratamos de pedirlo. Sí. Y después ha hecho lugar a nuestro pedido. Bueno, bien. Así que... Pero yo entiendo lo que dicen las compañeras, que es muy real. Hay una franja inteligible muy interesante entre no invadir la intimidad de esa persona en situación de violencia y la otra franja que implica protegerla. O sea, tomamos una actitud paternalista mediante el tono de y le ponemos un hombre que esté al lado, tipo guardaespaldas de la época de Winnie Houston, de todo lo demás, le ponemos al lado guardaespaldas. O tomamos una medida que no sea tan invasiva, pero yo digo que sea protectiva también. Que no sea no solamente una medida como puramente así de escritura y que sea una medida que realmente pueda proteger. Eso también es un dilema constante que se nos presenta el caso, pero yo entiendo eso también lo que se plantea. Evitar que la medida sea también invasiva. ¿Y cuál es lo nuevo de las medidas? Lo especial por el contenido de lo pedido. La sustancia marca la importancia de la medida cautelar. Recordemos esto el año pasado que cada vez tiene más fuerza hoy en día. Hoy en día no se habla de un mecanismo procesal por una cuestión meramente adjetiva y formal. Hoy estamos hablando de una cuestión puramente de vía, porque el contenido de lo pedido marca la importancia de lo mismo, ¿se entiende? No es que vamos a secuestrar un auto o embargar un inmueble desde el punto de vista cautelar, sino que el contenido de lo pedido, la protección de los derechos personalísimos, hace la elección de esa vía. Entonces ahí también hay que apuntar, y ahí hay que poner el lápiz. La adopción teniendo el sujeto de protección. No es lo mismo una medida de cautelar de protección hacia una mujer, hacia un niño o niña adolescente, hacia un adulto mayor llamado por la Convención Interamericana persona mayor, no es, o a la persona que tenga algún padecimiento mental. No es lo mismo. Va a ser la canción de Carlos Santos, no es lo mismo. O sea que es importante entender eso también. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque si sabemos que el sujeto de protección tiene algo en particular, el marco normativo va a ser diferente. El otro día me planteaba una colega un caso específicamente de un niño o niña adolescente en situación de violencia. Entonces me explicaba, pero sí que, bueno, yo cómo haría para explicar esto, no hay normas para este caso. Yo le digo, pero escuchadme, si estamos hablando de un niño, niña adolescente, ¿por qué no aplicas el marco normativo de niñez y adolescencia?
No te estoy diciendo una gran verdad revelada, te estoy diciendo algo que lo tenés la norma. No, porque esto es un caso de violencia. Está bien. Aplicar la ley de violencia y acompasarla con la ley de niñez y adolescencia. Por un lado, la ley de violencia por la situación padecida. Y por el otro lado, la ley de niñez y adolescencia por ser un sujeto de protección amparado por esas normas. No hay ninguna disidencia acá. El problema es que esto funciona. Trabajar con los hechos, relacionar cada uno de los hechos y por qué es importante ese interés superior del niño, en este caso, en el cual de violencia a ese niño o niña adolescente. O sea que pasa lo mismo con las personas mayores. El otro día me llama un juez o jueza, porque tenemos comunicación con jueces y juezas, me llaman y me dicen, mira, ¿qué podemos aplicar con esto? ¿Qué podemos aplicar con esto? Tipo una consulta, ¿viste? Tendría que empezar a cobrar. Entonces le digo, ¿y qué tiene? Está bien, es una persona mayor abandonada. Acordate que el abandono, cuando hablamos de adultos mayores, está dentro de la tipología de violencia. No es que vos estás creando doctrina. Bueno, y no te olvides la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que es ley en Argentina. No estamos hablando de un invento. Bueno, y no te olvides las reglas de Brasilia, 100 reglas de Brasilia, marzo de 2008, desde la causa de vulnerabilidad menciona la edad. Y que tiene como antecedente la Carta de Justicia del 2002 de Cancún. El espacio judicial en el ámbito iberoamericano. Hay una sección que se llama, una sección que habla para los más débiles, la Carta de Justicia del 2002 de Cancún. No te olvides el artículo 1 y 2. Ese te va a permitir aplicar en un conflicto de fondo que se resuelva de manera particular la Convención Interamericana. Porque si por un lado no te quieren meter a la Convención Interamericana para aplicar, meterla por el 1 y 2, que te da la posibilidad de ponerla a disposición del Tratado de Derechos Humanos. Entonces, si no vas por un lado, como si fuera un juego de ajedrez. ¿Se entiende? Entonces, tienes que explicar todo el marco normativo. Entonces, vos, siendo juez o jueza, dictás una resolución con todo ese marco normativo y nadie va a poder hacer nada. Porque está el marco normativo. O sea que es importante eso. Acá, elegí un fallo para hablar de retención y representación de la medida, que es un fallo de Formosa, muy interesante. Y para no esto voy a pedir a alguien que me ayude a leerlo y yo voy comentando. Hay solamente uno de estos, ¿no? ¿Dos? Voy a usar a una lectora o a un lector. ¿Me ayudas? No quiere leer, te da vergüenza. Miren lo interesante, ¿no? Miren lo interesante del fallo. Este fallo marca concepto. Ahora le toca leer a ellos. Este fallo marca concepto. Prestemos atención, por favor. ¿Por qué marca concepto? Porque habla de por qué la prohibición de contacto es importante dictarla y qué es lo que lesiona, qué es lo que vulnera. Por favor. La reinvención y reinterpretación de medidas. La prohibición de contacto implica la orden del juez de que el agresor no se acerque de ninguna forma a la denunciante, ya sea mandándole mails, mensajes de texto, vía chat, cartas, mensajes públicos o privados por medio de las redes sociales, etc. Uno de los principales problemas en las redes es la publicación sin reparos de fotos o videos comprometedores o íntimos que de alguna u otra manera tiene como único fin dañar o perjudicar la reputación del otro u otra, o bien los sentimientos ajenos mediante la burla, el acoso o el chantaje sexual. Esto parece una lectura de una monografía y surge de un fallo. El propio fallo está ejerciendo una función docente. El propio fallo, pero no termina ahí. Acá explica claramente que desde la posición de la víctima, las mujeres sufren un daño psicológico tal, produciendo una situación de estrés y acoso, con repercusiones morales ya que afecta a su dignidad, pues la utilización de este espacio virtual, donde se realiza una exposición de la vida personal, configura nuevas formas de violencia y control sobre las mujeres, generando mecanismos de desigualdad. Pero por el otro lado, desde el punto de vista del agresor, ese comportamiento, publicar un video íntimo que hicimos nosotros dos en las redes sociales, o fotos, o ponerla a ella en un sitio pornográfico para que la llamen a su casa a la madrugada, le sirve para amenazar, hostigar, acosar a las mujeres que usan tecnología, robando sus datos preciados, creando falsas identidades, hackeando sus claves, cuentas o sitios web, vigilando sus actividades o movimientos. Es muy interesante el fallo porque plantea desde los dos puntos de vista. ¿Por qué de un lado se está agrediendo y por qué de otro lado hay una situación de violencia?
Esto es un fallo nuevo, gente, un fallo que tiene 2 años, son fallos nuevos. Recordemos que la 26485 tiene 10 años. Y si leemos jurisprudencia de 2009-2010, hoy nos vamos a reír, como diciendo, esto es arcaico, esto es rudimentario. No, fue ese contexto social y normativo que acompañó a la norma. Contexto social que acompañó a la norma. Hoy en día estamos reinterpretando y trabajando de otra manera. Sí. Sí, quería consultar, me acuerdo en el juzgado de familia un caso en el que el denunciante le ponía pasacalle. Y capaz, no sé si encajaría en este tema, Sí. porque no, el denunciado, perdón. Porque no le ponía nada agresivo, por el contrario le ponía te amo, perdoname, sos lo mejor, pero Sí. en el estado en el que está esa mujer, a mi entender, es igual de grave. Sí. A mí me hace acordar lo que vos decís, que tiene mucha relación, sobre el tema del acoso callejero. Pero le dije cosas lindas, porque ahora todas las mujeres, yo le digo que tienen la teta que tenía, todo lo que te digo te molesta. Pero qué va. Yo digo, no, yo cuando explicaba que el acoso callejero es violencia simbólica en un artículo de una revista de Derecho de Familia, yo decía, el acoso callejero es violencia simbólica porque hay un permiso que se da de manera exclusiva y de manera monopólica el hombre con respecto a la mujer. Como es hombre, se pone en la posición de poder decir lo que quiera sin ningún tipo de voluntad y libertad de la parte de la mujer. Sí, pero si el hombre tuviera un auto y 2 millones de dólares, la mujer agarraría el viaje. Peor, ahí está ejerciendo más violencia simbólica. O sea que no hables más. No hables más. O sea que, ¿se entiende? Porque se ha romantizado tanto, pero en este caso, ese pasacalle, en este contexto, genera una situación persecutoria, vigilancia constante, una cierta coerción, que son las propias conductas que establece el artículo 5 de la 26485 cuando define violencia psicológica. Entonces, no está en el invento del que viene a hablar, está en lo que la norma dice y aprender a detectarlo en qué momento lo dice, ¿no? Se aparecía en la puerta del supermercado todos los días. Él vivía en Temple, yo vivía, no sé, en otro lado. Y se aparecía en la puerta del supermercado, ya estamos con el café con leche, ¿sí? Se aparecía en la puerta del supermercado. Bueno, ¿qué hacía? Nada, me tiraba un beso. Bueno, sí, ¿cómo? Y bueno, ya uno empieza a preguntar, como si fuera un poco alterado, de que a las 3 de la mañana por un beso, yo en mi cabeza así. Entonces digo, bueno, analizando el contexto pasado, que la quiso tirar por un balcón hace un mes, con el último hecho, que la venía mirando, la venía apareciendo en todo momento, solamente se paraba, y esto es una cuestión de una persecución constante. ¿Cuántas veces se para? Y se para todos los días cuando salgo del trabajo. Trabajo en un restaurante atendiendo las mesas de afuera. O sea que cada vez que tiene una mesa de afuera y estoy sirviendo a una persona, él está mirando, ella está mirando lo que estoy haciendo. Cualquiera puede decir, bueno, te está mirando, la vía pública, no es tuya. Es una cuestión puramente violenta y agresiva. O sea que uno le tiene que dar el banco. Van a decir mis amigos del barrio, que menos mal que no están acá, van a decir, vos todo es violencia. Como te dedicas a violencia hace tantos años, para vos ves un perro y es violencia. Yo digo, no, digo yo. Y ahí me tengo que ir de la reunión. No todo es violencia. Esto no es violencia. Yo te estoy diciendo que si en un determinado contexto, en un hilo de situaciones ininterrumpidas en un determinado vínculo, le hablo difícil porque no van a entender, entonces en un hilo ininterrumpido hay diferentes situaciones de violencia, desde lo más sutil hasta lo más grave, yo tomo desde lo más sutil hasta lo más grave para marcar todo un contexto. Yo no puedo tomar la fotocarnet de un DNI que siempre salimos mal, yo tengo que tomar el álbum completo de ese caso. Y el álbum completo no es dejar que cuente el casamiento de la hermana a la prima. El álbum completo implica el trabajo de todos y todas nosotros de poder ir encuadrando y trabajando con ese caso e ir delineándolo. Es un trabajo muy interesante. Avanza. Otro tema bastante tabú, el control del cese. Dice acá, él le dice, jamás te haría daño. Y ella dice, me estás pisando, le dice. Esto se da. Esto me interesa mucho un concepto, yo le voy tirando conceptos porque Carlos escribe mucho, lee mucho, entonces voy tirando como conceptos que van surgiendo. El tema de una relación de causalidad circular, se da mucho en las cuestiones familiares. Y piensan que por ser una cuestión de relación circular lineal, las cosas van a ir cambiando o se van a ir desechando. Empezamos una relación y al mes de la relación le pegó un cachetazo. Porque se fue vestida como si fuera, se había pintado con una puerta y ella una trola como las amigas. Bueno, y todo mal.
Pero el otro día fuimos de un viaje, de una excursión y la pasamos espectacular. Pero esa misma noche, como vi que ella miraba que cargaba nafta, le pegué un cachetazo y la dejé encerrada en el auto y sin querer metió la mano, le cerré la puerta así y le reventó la mano. Sin querer. Pero después de una semana, volvimos de nuevo a lo mismo, desayunamos juntos, salimos en fotos para el Facebook, nos fuimos, viste que siempre se pone, no fuimos por el centro, lo mismo, vuelvo loco, no fuimos, se van acá a la esquina a tomar un café, no fuimos. A mí me caga porque yo publico todo lo académico, viste, vos todo lo académico, ¿no? O sea que una cosa no desecha la otra, y esto pasa en Daños en Violencia, no quiero hablar de Daños en Violencia porque es muy interesante, pero no pasa, esta cuestión circular propia de la conflictiva familiar no desecha una situación de violencia, muchas veces la naturaliza a la violencia, naturaliza el maltrato, pero que naturaliza el maltrato no desecha la situación de violencia anterior. Esto nos pasa constantemente en nuestro trabajo, porque dice, ¿quiere agregar algún otro episodio en la relación con el señor X? No, ninguno, porque nunca ejerció violencia, fue solamente este golpe. Cuando uno ya habla, explica los otros tipos de violencia, sin decirle que diga qué, y empieza a contar, tenía más violencia que todos los aportes de la temática que va a haber. Violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual. Pero si estamos casados, me dicen, están casados, ¿qué van a hacer? ¿Se van a juntar a jugar al juego de 15? Uno cuando se casa, se casa para tener relaciones sexuales. Eso es una equivocación, porque cuando uno se casa, las relaciones sexuales se deben dar en un marco de libertad, voluntad en cada acto sexual que uno haga. Ya de ser bien, como dice, la cantidad de veces le han pasado cosas. Pero bueno, resuena desde el minuto 1. Pero, ¿se entiende? Es importante entender esto. Y nosotros, yo que trabajo en un que eso es muy interesante, después le voy a contar en el recreo, cuando estemos tomando la merienda, yo trabajo en un observatorio de resolución de violencia. Todos los meses nos juntamos con los abogados a discutir muy mal sobre casos de violencia, fallos, todo, muy interesante. Entonces, cuando estamos discutiendo, me decía, no, pero no llegó a esto, a calificar el 119, abuso sexual simple, abuso sexual realmente ultrajante. No. Nadie te dijo que la violencia sexual y la violencia 485 tiene tintes puramente penales. Por más que no llegue a tener una entidad de calificación delictiva para investigar ese delito contra la integridad sexual, por más que no llegue ahí, no importa. Si se da en un marco, en un contexto familiar y hay una situación totalmente atentativa contra la libertad sexual de esa mujer, por ejemplo, entonces puede haber violencia sexual, acá no hay ningún tipo de cosas raras, pero violencia física. No hay lesiones visibles, no hay un informe médico agregado. ¿Qué tiene que ver? Hay un tirón de pelo, y la escupió, la orinó encima, porque esto es así, casos terribles, y otras cosas más, que la verdad que no da para contar. Esto es violencia física, digo yo. Sí, pero el concepto de lesión, el artículo 89 que venimos estudiando de Dona, que los grandes autores, no dice eso. Bueno, está de alguna manera, no que esto es el carísimo, está de alguna manera penalizando la violencia. Y sabemos que una cosa es violencia en su ámbito civil y otra cosa en el ámbito penal. Las dos tienen que ser analizadas, pero tenemos que de alguna manera darle la prevalencia de una sobre otra. Y acá viene un tema muy interesante, el control del cese. ¿Por qué interesante? Porque es un tema muy tabú. Porque por un lado se dice, alguien va y pide levantamiento, viene, hace una denuncia. Siempre la usa la misma actriz, porque no va a quedar bien más. Le dice acá, bueno, vamos a otra actriz. Ella viene y me denuncia a mí. Porque muchas charlas, pero es un violento de miedo. Bueno, entonces va al pobre. Prohibición de acercamiento 90 días. Pero después yo me aparezco, le dije, mirá lo que cobré el calafate, tomá, para vos, le traigo un regalo, un chocolate, una manta, una charina, nos reconciliamos. Va hasta el juzgado y le dice, pido el levantamiento de la medida. Y ahí vienen los dilemas, miles. Primer dilema, capacidad, es mayor de edad, puede ejercer su derecho para poder pedir un desistimiento civil. Civil, aclaramos. Entonces puede pedir tranquilamente el levantamiento de la medida. No tan tranquilamente. Porque sabemos que la República Argentina asumió el compromiso internacional de garantizar los derechos de las mujeres en situación de violencia por la Convención Belén do Pará y la 26485. O sea que con ese cese de la medida, ese pedido de levantamiento tiene que ser controlado porque hay una posibilidad también de que el riesgo siga vigente. Y frente a esa posibilidad de que el riesgo siga vigente, hay que intervenir, hay que actuar con perspectiva de género.
Por un lado, si yo soy juez, le digo, ah, qué bueno, caso menos, listo, váyase señor, váyase, haga su vida. Si prometió que va a cambiar, seguro que va a cambiar, ¿no? Siempre igual. Entonces vuelva tranquila a su casa, vuelva al hogar y a la semana está volviendo a denunciar nuevamente y si puede denunciar, ¿no? Lamentablemente a veces no llega a denunciar. O sea que es importante el control de ese. Y traje para eso un fallo muy interesante de Viedma, Río Negro, 21 de noviembre de 2017, nuevito, en la cual se empieza a hablar de este tema. Es un fallo, como digo yo, señero, marca una señal con respecto al tema. Y de la doctrina del fallo surge claramente, en violeta, después leo un poquito, que la mujer en situación de violencia sea capaz para ejercer un derecho no quita que no deba ser resguardada cuando se encuentre en riesgo. Por el compromiso internacional que asume la Argentina por las convenciones internacionales, porque estamos hablando de violencia de género. No estamos hablando de una cuestión de un trámite en particular. Estamos hablando de una temática atravesada por diferentes situaciones, de cuestiones simbólicas, estructurales. En el fallo de Río Negro Viedma, la señora intenta levantar una medida cautelar con el argumento que se ha reconciliado con su pareja y que la violencia ha cesado entre ellos. ¿Qué le parece a la loca? Entre ellos. Si ella dice así, ustedes tienen que prender rápido el semáforo y decir acá no hay violencia entre ellos, acá hay alguien que ejerció violencia a otra persona. No obstante, previamente ha cambiado su decisión varias veces entre denunciar y levantar la medida adoptada, sumado a las recomendaciones de los profesionales del equipo técnico del tribunal que continúen las medidas y el espacio terapéutico para ambas partes. Esto no termina acá. De la doctrina del fallo también surge que la reconciliación no es motivo suficiente para conceder el desistimiento del procedimiento de violencia familiar. Cuando han existido situaciones de violencia previamente denunciadas, la reconciliación de las partes no debe ser un fundamento para generar convicción judicial y conceder el levantamiento de la medida. Dicha reconciliación no es tal cuando obedece una decisión viciada de voluntad e impregnada de violencia. Más bien nos remite a pensar en el ciclo de la violencia, específicamente la tercera fase denominada luna del miedo. La situación de vulnerabilidad física, social, psicológica y económica latente es uno de los motivos para no dar lugar al desistimiento de la medida. Y el juez en su resolución no puede desconocer las situaciones de violencia denunciadas de cualquier tipo, los informes, los profesionales, los equipos técnicos de las instituciones públicas o privadas, los factores y el nivel de riesgo en el que se encuentra la persona implicada, los antecedentes civiles y penales, entre otras cosas. Se me prometió que va a cambiar. Y si uno ve el expediente, el hombre tiene 2 o 3 causas penales por tentativa de homicidio, la otra por resistencia a la autoridad y la otra por lesiones graves. O sea, ese escenario por lo menos nos tendría que hacer pensar de que algo hay que hacer. Sí. Consulta, porque esos casos de explicas que son muy graves, bueno, por ahí es más sobre. Pero casos que no son tan obvios, donde va a estar presente la medida, donde ya se venció o asume que venció la medida y ya la gente sabe y especula con eso a veces. Venció la medida, ahora voy a pedir ese levantamiento. Sí. Y en realidad... Ojo que hay que ver quién especula. A ver cómo sigue. Obviamente ella no. Pero ojo, ahí te quería agarrar. Si yo decía, ella especula, ahí digo, ojo, sáquenla del curso, a arreglar más. Porque no entendimos nada qué pasó ahí. Porque a veces ella especula. Miren que ella es bastante guacha, también te puede ser vino destrozada. Vino destrozada, quebrada, con toda una pierna menos. No, pero viste, ella también es quilombera, no pasó. Sí. Sí. ¿Cómo lo miras? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué trabajas? Sí. O una cita, o en el propio, ustedes saben, bueno, en el ámbito de la justicia, la autoridad judicial puede, como una medida de mejor proveer, citar a los efectos de verificar una determinada situación previo al desistimiento de la demanda, previo a concederlo, para poder ver cómo están las cosas desde el punto de vista ingenuo, pero no ingenuo, para ver bien cómo están las cosas. Porque muchas veces pasa que esta especulación de parte del agresor es un manto de impunidad para evitar que la medida caiga y que no haya una cobertura legal y para seguir ejerciendo violencia. Entonces también hay que ver esa situación. Pasó una vez en un fallo, no me quiero ir, pero tiene mucha relación con esto, en la cual el señor pide el levantamiento de una medida de provisión de acercamiento de él hacia ella. Entonces lo cita el juez o la jueza y le dice,
señor, usted interpuso un recurso para pedir que se levante la medida. No había hijos acá, no había. Si la señora vive en esta ciudad y usted vive en la otra ciudad, si no hay necesidad de continuar en un vínculo con la mujer, no quiere. ¿Por qué te quiere pedir levantamiento de la medida? ¿Vieron? Parecería de la ingenuidad le está haciendo entender de que ¿para qué querés pedir el levantamiento de la medida si no querés que haya un vínculo? A ver, ¿cuál sería el interés real? Si él dice, hay una sensación de riesgo, nada va a pasar, bueno, se levantará la medida, pero no tan así, no tan alegremente, pero estoy tratando de resumir un poco eso. Pero si pasa por una cuestión de vindicta, de venganza, de decir, bueno, ahora voy yo, te pido levantamiento de la medida, eso tiene que ser verificado por los operadores. Sí. No, dice que eso también muchas veces pasa a veces en policía, sí. ¿no? Quiero levantar estas medidas porque claro. trabajo, no puedo tener acceso. Claro, bueno, ahí hay un motivo claro para pedir ahí pues, está bueno, ¿se entiende lo que estamos hablando? Hay un motivo claro para pedirlo, pero más allá de esa cuestión puntual que perjudicaría los derechos específicos de ese denunciado, la autoridad judicial tiene que, con ayuda de su equipo, trabajando en conjunto con su equipo, tiene que verificar que va más allá de eso y que no es una situación que pondría en riesgo a la persona. A mí me pasó, antes de trabajar en el Poder Judicial, en la Oficina de Violencia Doméstica, me pasó de que de denunciar me dice, al final no puedo trabajar tranquilo. Yo trabajo de remisero y cada vez que yo aparezco me hace la denuncia como un hecho nuevo que aparece. Y yo digo, qué casualidad, te viene justo viaje a la cuadra donde vive ella. Porque yo lo encaraba y le decía así, no, pero bueno, cualquier viaje es bueno. Es casualidad, porque acá hay una denuncia que hicieron 4 veces, hiciste 4 viajes en un día y apareciste en un kiosco al lado donde vivía ella, habiendo una exclusión del hogar, pero ya se cambió. Entonces, uno también tiene que tener eso, ser, como decimos en el barrio, ser bicho, ¿viste? En eso, es decir, darse cuenta. La psicóloga, trabajadora social, darse cuenta, y el abogado también, la abogada también darse cuenta dónde está el tema. Entonces, acá es un pueblo chico, me dijo un pueblo chico, somos 10 habitantes, un poco más. Bueno, obviamente se van a cruzar, pero vamos a ver la cuestión también, qué pasa por acá, qué pasa en el fondo de la cuestión. Bueno, es un tema bastante... Pero quiero terminar el fallo para que nos quede todo cerrado. Yo quería saber, cuando leímos el fallo, qué fue, por qué el juez de Río Negro no concedió el levantamiento de la medida. ¿Qué pasó? Miren acá qué escenario nos presenta. En el fallo mencionado, la señora la denuncia relata que su novio, quien cumple condena por homicidio en el complejo penal de Viena, llegó a su domicilio mientras estaba gozando de una salida transitoria. Esta es la que pidió después el levantamiento, Se puso a beber y se tornó muy agresivo. Le golpeó la cabeza, la pierna y la cara, amenazándola de muerte, tanto a ella como a sus hijos. Y que a su pequeño de 4 años, que se encontraba presenciando la golpiza, al comenzar a llorar le dijo tomando un cuchillo que si no se callaba lo mataría. Miren qué escenario que está. Y el juez o jueza ley incapaz te puede decir, concédase el levantamiento de la medida, un caso menos, y va a ser un caso menos y no femicidio más. Ahora, pero viste lo que es penal, es como decir, mamá, te presento a mi novio, pero que penal de bien, antecedente, todo, y ahí va a venir una que diga, obvio, digo, no estigmaticemos al señor, todo, es un escenario de violencia. No podemos, tenemos que controlar ese cese, ese levantamiento de la medida. Es fundamental. Entonces, este fallo es muy interesante para que lo vean. Aparte el lugar cercano acá, en Río Negro, no estamos hablando de una provincia de lugar junto al mar. Y ahí viene otro tema tabú. Porque ya se está acercando la hora de la medida, ¿qué hora es? Nunca me avisaron, porque no, ahí está. Violencia económica. ¿Qué te parece si te doy una parte ahora y el resto en cuotas? El amor no se negocia, Rubén, me dice ella. Violencia económica fue un tema muy resistido. Yo hace más o menos 4 o 5 años que iba a dar charlas en diferentes lugares de violencia económica, y charlas del Colegio Bonecochea, el Colegio Boda de San Nicolás, el Colegio Boda de Rosario, y charlas en diferentes lugares, el Colegio Boda de Quilmes. Fui a varios lugares a hablar de violencia económica. Entonces yo cuando hablaba de violencia económica aclaraba, yo no estoy tratando de colocar la temática en un foco desde lo patrimonial. Estoy tratando de hacer ver un tipo más de violencia para que pueda ser analizado y que se puedan dictar medidas que traduzcan esa situación de violencia económica. Por otro lado decía que, ojo,
Violencia económica no es para un sector elitista intelectual de que gente que tiene un gran poder adquisitivo. Ahí hay un problema de reconceptualización de violencia económica. Vos no estás entendiendo lo que es violencia económica. Lo tenemos que trabajar. Y que cuando en el 26.485 surge la violencia económica dentro de los tipos, ahí se empezaba a hablar. Uy, mirá, este tipo de violencia está. ¿Cómo lo estudiamos? 2000, 2010, 2011, 2013, 2014. El tipo de violencia pasaba a veces sin pena ni gloria. Se nombraba algún informe, salía alguna resolución judicial, pero no había una traducción directa de un hecho de violencia económica conformado por una medida. O sea que la violencia económica pasaba de alguna manera desapercibida. O sea, la están por matar y te estás preocupando por un tema económico. No nos preocupamos por un tema económico, pero si estamos hablando de que negación de alimentos, violencia económica, entonces acá estamos hablando de un derecho alimentario. Me imagino que los chicos van a comer por más que el señor haya sido estudio de lo bueno. Incluso la medida está, fijación una cuota de alimentos provisorios. Pero bueno. Y acá hay una frase, a ver, la leemos, compañera, la frase de Clara Coria, muy interesante, que plantea esto de la relación de género y economía, el tema de género y economía, que marca mucho nuestra situación, nuestro análisis actual. Actitudes protagónicas de hombres y condiciona la vacunación y la dependencia a las mujeres. Clara Coria. Es muy interesante porque el tema de género, de esa relación desigual de poder que plantea el artículo 4 de la 26.485, cuando define lo que es violencia, también recomiendo que lean la recomendación 35 de la CEDAW, que es la última, donde aclara específicamente que cualquier duda que ustedes puedan tener, dice de una manera un poquito más fina, cualquier duda que ustedes puedan tener de violencia de género, violencia de mujer, cualquier duda conceptual, está bien, tendría que haber sido violencia contra la mujer en razón del género. Ese tendría que ser el término, dice la recomendación 35. Pero eso no quita todos los aportes que se han hecho y a dónde apuntamos. Que si bien es importante aclarar los términos, por eso la recomendación 35 de la CEDAW aclara los términos, muy interesante. Pero hablando de género y economía, esa cuestión puramente económica se viene dando desde décadas. El tema, él es el que trabaja, él es el que trae los recursos y ella me ayuda. Hace un trabajo, él se anotó en la escuela normal para ser maestra normal, en otra década, o la enfermera me ayuda, me tira unos manguitos, o la modista va a hacer la botamanga, el cierre, la economía ayuda. Entonces esa ayuda a la economía marca una situación totalmente limitante, marca una cuestión totalmente minimizada. Tenemos un negocio, los dos, hicimos un negocio, mi mujer y yo. ¿Y quién maneja la caja? Y yo. ¿Y quién atiende los repositorios? Ella. ¿Quién cocina las empanadas para vender? Ella. ¿Quién de alguna manera hace los pedidos? Ella. Pues yo controlo la plata, ¿no? Controlo todo. Esto lo vamos a ver después un poco de mí. O sea que eso se da muchas veces en el ámbito de una relación desigual de poder. No pasa porque digo bueno o digo malo, pasa porque se analiza de esa manera la situación. O sea, yo soy una mujer independiente, y pueden decir, bueno, está bien, trabajo haciendo de docente, hago turno mañana, turno tarde, turno noche, tomé horas, viste que siempre dicen, tomé horas por un puntaje, no sé qué onda, porque nunca entendí eso, tomé horas, y bueno, ¿y quién manejaba el sueldo? Y él, porque yo no tenía tiempo, trabajaba. O sea que vos, del sueldo que tenías de los 3 lugares, manejabas algo, tenías disposición sobre esos recursos, no. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que no tenía tiempo, a veces te contestan así en la oficina. Bueno, digo yo, pero, o sea que el fin de semana, yo que iba a hacer una clase, quería comer helado, tenía que ir a la plata, y sí, es violencia económica, digo eso, digo. Vos no tenés ningún tipo de administración y disposición de esos bienes. En casa nos llevamos muy bien. Porque los dos trabajamos. Ella, él y yo. Bueno, ¿los dos aportan? No. Él cuando vamos de vacaciones, pero para la comida, ¿quién aporta? Y yo. Y para los chicos si se enferman, yo también. La ropa, yo. Útiles escolares, yo. Y él paga un servicio, está en la despensa. Entonces ya el tema del dinero también marca una distribución desigual de poder. Marco normativo, porque si piensan que esto es chamullo, yo traje el marco normativo de lo que estamos charlando. La Convención CEDAW, en el artículo 16, establece que los Estados partes van a asegurar los mismos derechos cada uno de los cónyuges en materia de propiedad,
compra, gestión, administración, goce y disposición de los bienes. La convención se daba en 1979. La ratifica Argentina por el 1985. Hasta el 2001, con respecto a los bienes de titularidad cierta, si por ejemplo nosotros nos casábamos y ella compraba un tapado de piel, como el tapado de piel no había titularidad registral, ante la duda, ¿a quién pertenecía la administración del bien? A mí, hasta el 2001. Y sabemos que la convención es de 1979, Argentina asume de 1985 ratifica, la hace parte. O sea que hasta el 2001, en los bienes de titularidad cierta, ante la duda, para mí. Recomendación General 19. Reconoce que la falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. Esto es lo que ustedes lo decimos, lo aclaramos, esto está en la recomendación. La recomendación 21 plantea que cuando la mujer no puede celebrar un contrato en absoluto ni pedir créditos, o solo puede hacerlo por el consentimiento o el aval del marido o un pariente varón, se le niega su autonomía jurídica. Toda restricción de este género le impide poseer bienes como propietaria exclusiva y le imposibilita la administración legal de su propio negocio por la celebración de cualquier organismo contrato. Recordemos que la convención no solo para Argentina, sino también en otros países y otras realidades. ¿Sí? Ustedes hablar de la mujer comerciante en el Código Civil, Código Comercial viejo, era así. En el histórico, la mujer comerciante, la mujer que era comerciante soltera, tenía mucha libertad para poder comercializar. Guarda con la foto que salga bien, porque sale mal la foto. Sí. Cuando la mujer se casaba, podía seguir ejerciendo el comercio y podía seguir trabajando, salvo que el marido se oponga. O sea que si el marido hablaba con un tercero, él mismo, en forma privada, podía desechar y hacer caer todo el negocio que había hecho la mujer. Imagínense cómo quedaba la mujer frente a la sociedad. Por un lado podés hacer y comerciar, por otro lado el marido, como sistema de administración marital antiguo, el marido era el que controlaba todos los bienes de ella. Y la recomendación 27 habla de mujeres de edad y protección de sus derechos humanos. Es muy interesante la recomendación económica, la recomendación 27 porque habla sobre violencia económica hacia mujeres adultas mayores. Porque acá es un problema, no se puede ser mujer y adulta mayor. Cuando se es mujer y adulta mayor, la violencia económica es pura y es diferente. Se la toma, y la recomendación le da es muy interesante, porque la mujer, a un hombre que tiene una cierta edad, 70 años, ya recontra jubilado, y ya cobrando una jubilación, es diferente el tratamiento de una mujer con 70 años, con el nido vacío, los chicos se fueron, los chicos van a necesitar los nietos menos. Es diferente el tratamiento que se hace con respecto a ella. Entonces se la toma muchas veces como la carga de los hijos y eso también constituye una situación clara de violencia simbólica y violencia estructural. Como diciendo, bueno, ahora ¿qué hacemos con mamá? Entonces hay una cuestión de ejemplo, hay una cuestión de edad, hay una cuestión de vulnerabilidad también. La Convención Belén do Pará tiene el artículo 5, artículo 7, inciso D. El artículo 5 dice que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos, entre ellos los económicos. Y el artículo 7, inciso D, que habla de los deberes que tienen los Estados parte de la Convención, dice que los Estados convienen adoptar medidas jurídicas para combinar al agresor, a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. O sea que acá hay una coraza normativa bastante interesante. Pero aparece la 26.485. La 26.485 tiene unos artículos muy interesantes. Artículo 3. Dentro de los derechos reconocidos habla de lo referido a la integridad económica o patrimonial. El artículo 4, cuando define violencia, aclara que esa relación desigual de poder que se da por una conducta, ya sea una acción o omisión en el ámbito público o privado, puede afectar también su integridad económica o patrimonial. El artículo 5, dentro de la tipología de violencia, plantea la violencia económica o patrimonial y dice que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. La C, que es importante, la han usado mucho, la limitación de un recurso económico destinado a satisfacer una necesidad o privación de un medio indispensable para vivir una vida digna es violencia económica.
El inciso C del decreto reglamentario 1011-2010 que aclara el inciso C del artículo 5 del 26485 dice que en los casos que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos y estos convivan con ellas, las necesidades de los menores de edad se consideran comprendidas dentro de los medios indispensables para que las mujeres tengan una vida digna. Y el artículo 6, dentro de la modalidad de violencia doméstica, habla de proteger la integridad económica o patrimonial de la misma. O sea, lo que estamos diciendo es que la negación de un alimento también se toma como violencia económica. Ojo al piojo, no podemos abrir un cajón desastre y poner todo, porque no cualquier reclamo alimentario, no cualquiera, va a ser considerado violencia económica. Está en nosotros y en nosotras dilucidar claramente cuando una situación en el plano de los hechos y la conducta procesal del demandado llevaría a hablar de violencia económica. Si frente a intimaciones constantes y frente a acuerdos realizados de cumplimiento de una cuota, él incumple sistemáticamente con todo lo acordado y todo lo intimado, y así todo, coloca a la mujer en un rol exclusivo de responsable alimentaria, esto es violencia económica. Y ese es el nuevo concepto que se da con perspectiva de género. ¿Cuál es el nuevo concepto? Cuando hablamos de alimentos, no hablamos que el derecho alimentario se da por vulnerar el derecho de un niño o niña adolescente. Cuando hablamos de violencia económica, la violencia se da contra el binomio materno-filial. ¿Por qué? Porque no solo se comete violencia económica contra la niña que se le niega alimentos, sino que se comete también contra la madre que está obligada a cubrir el gasto absoluto y a buscar recursos aparte. Porque nosotros digo, mira, se terminó el amor. Vos, venga, sacarte el boteo, fuiste con un juez, claro. Mi amor, se terminó. Chao. Me voy, mi casita, mi departamento, me va a costar el doble, le tiro unos mangos y listo, nos vemos en Disney. No, porque esta es la violencia económica. Por un lado, ella se va a quedar fumando a la nena, porque no hablamos de cuestión afectiva. No hablaba de cuestión afectiva, ¿por qué madre quiere un hijo? Como digo yo. Ninguna quiere un hijo. Digo, siempre digo el mismo chiste. Todas se ponen así como eso. ¿Por qué? Porque yo me fui, hice mi vida. Ella me discutirá a mí un derecho alimentario de esa niña, pero yo voy a seguir haciendo mi vida. Ella no, se va a quedar con ella. Aparte de pagar todos los gastos de ella, va a tener que buscarse otros recursos. Y seguro le va a pedir a la hermana plata, esto pasa los fallos, para seguir de alguna manera muniéndose de otros recursos económicos. Ahí está la violencia económica cuando hablamos de negación de alimentos. ¿Sí? Porque ¿qué pasaría si ella se va a vivir conmigo? Yo quedo como Superman, me va a seguir para adelantar, porque yo me da que madre, qué bueno, qué internet, se cuida la niña, el papá luchón, qué bueno, qué lindo. Y ella va a quedar como Nora de Casa de Muñeca, de Excel. Meto cuestiones literarias porque Carlos escribe, entonces quiero hacerme literario también. Lo estoy ejemplificando a él. No, o sea que, ¿se entiende por qué la negación de alimentos es violencia económica? Porque el concepto de negación alimentaria va cambiando. Y ustedes pensarán, a ver, ¿dónde ves el cambio? Acá los que somos abogados y abogadas en el tema, ¿ustedes se acuerdan las primeras obras de alimentos? Yo estuve elaborando un montón para comprar mi libro de Bosser, del derecho de uno verde, de Rastrea. Uy, nunca me lo podía comprar, pero no era eterno, carísimo así. Yo les pido, por favor, si lo tienen en la biblioteca, que busquen dónde está el análisis de género de ese libro. Sin desestimar, obviamente, el aporte, porque es una obra importantísima. Lean otros libros de alimentos, lean los tratados de derecho de familia. Lean el de Zanoni, de Lucio, Mazzinghi, Mafia, todos los derechos de familia. Les pido por favor que lo lean. ¿A dónde está el análisis con perspectiva de género? No lo vamos a encontrar. Y ustedes dirán, bueno, pero antes no existía la violencia de género, sí. Y antes la negación de alimentos no era violencia económica, sí. Pero la reconceptualización lleva a trabajar con este tipo de conceptos. Ahora sí que empecé a estar viniendo, a tomar la leche. Pero, porque yo les dije que me avisen y no me avisan. Bueno, yo les voy a demostrar después del recreo que hay fallos interesantísimos y hay fallos que se dan hace días en donde claramente la autoridad judicial conceptualiza la negación de un alimento como violencia económica.
Y con este material ustedes lo van a poder utilizar incluso para criticar, reinterpretarlo y todo lo demás, y les va a servir a ustedes como herramienta, porque hoy en día la violencia económica es una realidad y tiene que ser traducida a las resoluciones judiciales y analizada de manera adecuada. Así que después del recreo nos vemos y hacemos. Gracias.